Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto las señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Queridos hermanos, una pregunta que nosotros no nos hacemos comúnmente es: ¿por qué seguimos a Jesús? Y entonces, claro, ahorita si nos ponemos a pensar en esa pregunta, vamos a querer encontrar respuestas prefabricadas. Por así decirlo, yo sigo a Jesús porque quiero crecer en la fe, yo sigo a Jesús porque quiero conocer más del Señor, yo quiero seguir a Jesús porque me quiero salvar, y son respuestas válidas, aunque sean prefabricadas, pero son respuestas válidas. Pero muchas veces esas respuestas no manifiestan nuestra verdadera intención. Y fíjense que quiero ponerles un ejemplo. Hace unos años yo conocí a una persona que era entregadísima, pero entregadísima al Señor, y era una persona realmente muy inteligente. Se podía la Biblia de pe a pa, se podía los documentos del magisterio, conocía todos los santos habidos y por haber, los documentos del Papa los podía ir enumerando uno por uno, y entonces, aparte de eso, era una persona que asistía mucho y servía mucho en la iglesia, daba catequesis, era coordinador de comunidad y hacía muchas cosas muy buenas dentro de la parroquia, de modo tal de que él gozaba de muy buena fama dentro de la parroquia. Resulta que entró en un momento de dificultad, entró en una crisis económica, y entonces empezó a rezarle al Señor. Al inicio de la crisis él empezó a enfrentarla con muchísimo entusiasmo, a modo tal de que seguía dando testimonio incluso estando en una situación tan dura. Sin embargo, se veía que esa situación se iba prolongando. Se prolongó 1 año, se prolongó 2 años, se prolongó 3 años, se prolongó 4 años, y al 4.º año que se había prolongado ese problema económico en el que él había caído, entonces empezó ya a trastibillar, y entonces de la nada empezó a faltar a sus compromisos de la iglesia, de la nada empezó a ya no dar las catequesis que daba, y así poquito a poquito se fue separando hasta que llegó un momento que ya no asistía, ¿verdad? Y entonces el párroco que estaba en ese momento le fue a preguntar: ¿y qué te ha pasado, verdad? Y entonces él se había resentido con Dios y decía: yo le servía al Señor en la liturgia, yo le servía al Señor en las comunidades, yo le servía al Señor en las catequesis, yo le servía al Señor en todos estos ministerios, y claro, entro yo en un problema y el Señor no me lo resuelve. Entonces había caído en esa crisis también de fe. ¿Por qué? Porque al final de fondo él seguía al Señor por interés, no por amor. Entonces, por eso, claro, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa pregunta, ¿por qué sigo a Jesús?, y sacamos una respuesta prefabricada, entonces tenemos que decir, claro, no es que esté mal, porque yo no estoy diciendo que esté mal, pero es esa respuesta acorde a nuestra intención, acorde a nuestra fe, acorde al modo en cómo nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo, o cómo es. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.